Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy daremos inicio a un viaje profundo por 5 crímenes que dejaron cicatrices imborrables en Guatemala. Cada uno de estos casos es un espejo de las fallas del sistema de justicia, de las redes de poder que protegen a los culpables y del dolor de familias que nunca dejaron de luchar. Y comenzamos con un caso que se convirtió en un símbolo nacional: la desaparición y muerte de Cristina Siekawitza. Antes de sumergirnos, un rompehielos para ti. ¿Qué pesa más en una investigación, la primera pista o la primera contradicción? Déjame tu opinión en los comentarios con Mesia pista o Pisia contradicción. Y si quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de nuestra historia, suscríbete a El Relator Oscuro y activa la campana. Cristina era una mujer de 33 años, madre de 2 hijos pequeños, reconocida en su entorno por su dedicación a la familia. Vivía en San José Pinula junto a su esposo, Roberto Barreda de León, hijo de una de las mujeres más poderosas del ámbito judicial guatemalteco, Beatriz Ofelia de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Esa conexión marcaría todo el rumbo del caso. La noche del 6 de julio de 2011, la empleada doméstica de la familia, Petrona Olga Say, fue testigo de una violenta discusión entre Cristina y Roberto. En su testimonio, relató haber escuchado golpes y gritos desgarradores hasta finalmente ver el cuerpo de Cristina, inmóvil, dentro de la casa. Esa declaración sería la piedra angular de la acusación. Al día siguiente, Cristina desapareció oficialmente, y con ello comenzó un calvario que rápidamente se transformó en un escándalo nacional. Apenas un mes después, el 3 de agosto, Roberto huyó junto a sus 2 hijos, iniciando una búsqueda internacional. El 16 de agosto se emitió orden de captura en su contra, pero no estaba solo. Alrededor de él se fue tejiendo una red de protección y encubrimiento. La fiscalía sostenía que Barreda había contado con apoyo para ocultar pruebas, manipular la escena y garantizar su huida. El centro de esa red era su madre, Beatriz de León, quien habría usado su influencia para frenar procesos, retrasar diligencias y proteger a su hijo. La investigación reveló nombres de jueces, abogados y colaboradores que parecían más interesados en defender al sospechoso que en esclarecer la verdad. En octubre de 2011, la captura de la propia Beatriz de León confirmó la sospecha de que este no era un caso común de femicidio, sino un entramado de poder diseñado para blindar a un acusado privilegiado. Para febrero de 2012, el expediente ya contaba con más de 5.700 folios y decenas de allanamientos, peritajes y testimonios. La magnitud era tal que la fiscal general de la época, Claudia Paz y Paz, creó una fiscalía especial dedicada exclusivamente al caso. Pero había un obstáculo central: el cuerpo de Cristina nunca apareció. Sin cadáver, la acusación quedaba vulnerable. La defensa insistía en sembrar dudas, mientras la familia de Cristina organizaba marchas y mantenía el caso vivo en la opinión pública. Cada día sin resolución era un golpe a la credibilidad de la justicia. Finalmente, tras años de fuga, Roberto Barreda fue capturado en Mérida, México, y deportado a Guatemala. El proceso parecía acercarse a una conclusión. En 2019, el juez de mayor riesgo B. Miguel Ángel Gálvez ordenó la apertura a juicio. Se esperaba un juicio histórico, con más de 85 testigos y 100 documentos como prueba. Todo apuntaba a que Guatemala tendría por fin una resolución ejemplar. Pero el destino dio un giro inesperado. El 6 de agosto de 2020, Roberto Barreda murió en un hospital público a causa de complicaciones por COVID-19. Con su muerte, la persecución penal quedó extinguida. La justicia nunca llegó a dictar sentencia. Y el caso, que durante años había simbolizado la lucha contra el femicidio, terminó en un limbo judicial. Lo que quedó fue un eco de impunidad. Para muchos, la muerte de Cristina fue el primer asesinato. La ausencia de su cuerpo, el segundo, un asesinato de la memoria, de la verdad y de la posibilidad de un cierre legal. Para su familia, fue la condena a un duelo eterno sin entierro. Para el país, la prueba de que el sistema podía ser manipulado desde adentro, incluso por quienes juraron protegerlo.
El caso Siekavitsa mostró que la impunidad no es solo la ausencia de justicia, sino un sistema activamente construido. Mostró cómo las redes de poder pueden blindar a los suyos incluso frente a evidencias contundentes. Y al mismo tiempo, mostró que la sociedad civil, con marchas y presión constante, puede mantener vivo el reclamo de justicia, aunque nunca llegue el veredicto. Hoy, más de una década después, el nombre de Cristina sigue siendo un grito contra la violencia de género en Guatemala. Un recordatorio de que sin cuerpos y sin sentencias, la impunidad logra matar 2 veces. El 24 de abril de 1998, en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala, se vivió un momento histórico. Monseñor Juan José Gerardi Conedera, obispo auxiliar y director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, presentó el informe REMI, Guatemala Nunca Más. 4 tomos, miles de páginas, más de 6.000 testimonios recogidos durante 3 años. El documento señalaba con claridad lo que muchos sabían pero pocos se atrevían a decir. El ejército de Guatemala había sido responsable de más del 90% de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. El informe no solo registraba masacres, desapariciones forzadas y torturas, también daba voz a las comunidades indígenas mayas que habían cargado con el peso más brutal de la guerra. El mensaje era claro: sin memoria no hay reconciliación, y sin verdad no hay paz posible. Al concluir su discurso, Gerardi pronunció una frase que resonaría como profecía: queremos contribuir a la construcción de un país distinto, por eso recuperamos la memoria del pueblo. 50 horas después esa voz fue silenciada. La noche del 26 de abril de 1998, Monseñor Gerardi regresó a la casa parroquial de la iglesia de San Sebastián. Apenas había bajado de su automóvil cuando fue emboscado. El ataque fue brutal y directo. Lo golpearon repetidamente en la cabeza con un bloque de concreto, hasta dejarlo irreconocible. Su cuerpo fue hallado en el garaje, rodeado de sangre y escombros. Guatemala amaneció con la noticia del crimen, y el mensaje era evidente: habían asesinado al hombre que se atrevió a documentar el horror. Desde el inicio, la investigación estuvo marcada por irregularidades y maniobras de encubrimiento. La escena del crimen fue alterada. Aparecieron pistas falsas y la versión oficial intentó desviar la atención. Algunos medios afines al poder difundieron hipótesis absurdas, que había sido un robo, un crimen pasional, incluso que el asesinato estaba vinculado a problemas internos de la iglesia. Pero nadie dudaba. Aquello fue una represalia. Los operadores de justicia que asumieron el caso fueron blanco de amenazas constantes. Testigos intimidados, fiscales perseguidos, jueces presionados. La sombra del poder militar todavía era larga en esos años posteriores a la firma de los acuerdos de paz. Investigar el asesinato de un obispo era casi como declararle la guerra al propio Estado profundo que aún controlaba las estructuras armadas. Sin embargo, la investigación avanzó. El sacerdote Mario Orantes, quien vivía en la casa parroquial, fue procesado como cómplice por encubrir lo sucedido. Y en un giro histórico, 3 militares fueron llevados a juicio: el coronel retirado Byron Lima Estrada, su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, y el sargento mayor Obdulio Villanueva. El proceso judicial fue un verdadero pulso contra la impunidad. En junio de 2001, un tribunal condenó a los 3 militares como coautores materiales del asesinato y a Orantes como cómplice. Era la primera vez que oficiales del ejército eran condenados en un caso de alto impacto, vinculados directamente a un crimen político de posguerra. Pero esa victoria no estuvo exenta de sombras. Testigos fueron asesinados, las sentencias fueron apeladas una y otra vez, y durante años el caso navegó entre nulidades y recursos legales. Pese a todo, las condenas se mantuvieron firmes. Fue un triunfo parcial. La justicia alcanzó a los ejecutores, pero nunca a los autores intelectuales. Quedó claro que detrás del crimen había una estructura de poder mucho más amplia, con intereses en borrar el pasado y frenar cualquier intento de rendición de cuentas. La muerte de Gerardi fue un mensaje de terror dirigido a toda Guatemala. El informe
Guatemala nunca más había sacado a la luz lo que las élites militares buscaban mantener en la oscuridad: que la guerra no fue un enfrentamiento equilibrado, sino una campaña sistemática de represión y exterminio contra la población civil. Matar al obispo era una advertencia. Quien se atreviera a desenterrar la verdad pagaría con la vida. El legado de Gherardi, sin embargo, trascendió su asesinato. Su muerte convirtió al informe Remy en un símbolo irrefutable. La sangre derramada selló con fuerza su contenido. Ya no era solo un documento, era un testamento. Su figura se transformó en mártir de la memoria histórica y su voz sigue siendo citada en los movimientos que claman por verdad y justicia en Guatemala. Más de 2 décadas después, el crimen sigue evocando preguntas incómodas. ¿Quién dio la orden? ¿Quién diseñó el plan? ¿Qué sectores de poder se beneficiaron del silencio impuesto por la violencia? El caso Gherardi sigue siendo un espejo. Nos muestra que en Guatemala el precio de la verdad puede ser la muerte y que la justicia, aunque posible, siempre llega incompleta. En la memoria de miles, aquel bloque de concreto no solo mató a un obispo, intentó sepultar la verdad de todo un pueblo, pero al final, la historia demostró que la verdad, aunque silenciada, siempre encuentra una forma de resistir. Guatemala ha sido un terreno hostil para quienes se atreven a desafiar el poder desde la palabra. La historia del periodista y escritor Hugo Arce Varillas es un recordatorio de ello. Su muerte en 2008, oficialmente declarada suicidio, sigue envuelta en un halo de sospechas que para muchos oculta un crimen político cuidadosamente disfrazado. Hugo Arce había forjado una reputación polémica y temida. Su estilo directo, confrontativo y sin concesiones le había granjeado tantos lectores como enemigos. Desde las páginas de los periódicos señalaba sin rodeos la corrupción, los abusos de poder y las redes de intereses que dominaban la política guatemalteca. Durante el gobierno de Jorge Serrano, Elías ya había conocido la cárcel por sus críticas. No era un hombre que callara fácilmente. En los últimos meses de su vida, su pluma estaba dirigida contra el presidente Álvaro Colom y en particular contra la primera dama, Sandra Torres. Sus columnas en el diario Siglo XXI cuestionaban directamente el papel político de Torres y el rumbo del nuevo gobierno. La tensión se elevó cuando en diciembre de 2007, apenas un mes antes de su muerte, Sandra Torres lo denunció penalmente por injuria y calumnia. El enfrentamiento estaba servido. Un periodista crítico contra la pareja presidencial en el inicio de su mandato. El 23 de enero de 2008, Hugo Arce fue encontrado muerto en una habitación de hotel en la capital. El Ministerio Público concluyó de inmediato que se trataba de un suicidio. Según la versión oficial, el periodista se había disparado con un revólver y dejado una nota de despedida. El caso se cerraba casi con la misma rapidez con la que había sido descubierto. Pero su familia se negó a aceptar esa explicación. La abogada Karen Fisher, representante de los Arce, señaló inconsistencias alarmantes. La primera, el arma fue encontrada a unos 40 centímetros del cuerpo. Expertos independientes coincidían en que era improbable que un revólver cayera tan lejos después de un disparo autoinfligido. La segunda, durante la filmación de la inspección en la escena, un video de 58 minutos mostraba un extraño corte. Después de ese corte, los peritos aparecían descubriendo una bala intacta debajo del colchón. En un arma tipo revólver, el casquillo no se expulsa y la ojiva debería salir deformada tras el impacto. Encontrar una bala completa en ese contexto resultaba cuando menos sospechoso. La carta suicida tampoco convenció. La familia dudaba de su autenticidad y de la caligrafía. Para ellos, todo apuntaba a un escenario manipulado para encubrir un asesinato. La abogada fue más allá. Habló de implantación descarada de evidencia y de un encubrimiento dirigido desde instancias de poder. El fiscal del caso, Álvaro Matus, defendió la tesis del suicidio y cerró filas en torno a esa conclusión. La familia de Arce denunció públicamente su actuación, acusándolo de obstrucción a la justicia y conspiración. Sin embargo, la balanza del sistema judicial se inclinó, una vez más, hacia el lado del poder. La versión oficial
no cambió. El paso del tiempo solo consolidó la impunidad. En 2014, 6 años después del hecho y sin avances significativos en la investigación, la hija de Arce, María José, renunció formalmente a su papel de querellante adhesiva en el proceso. En sus palabras, no había voluntad alguna de esclarecer el caso. Continuar participando solo legitimaba la farsa. Su decisión fue un grito de frustración, pero también un acto de dignidad. El caso Hugo Arce es paradigmático porque muestra una nueva forma de represión en Guatemala. Ya no la violencia brutal y evidente de un asesinato político como el de Monseñor Gerardi, sino la sofisticación de un crimen encubierto como suicidio. El mensaje, sin embargo, era el mismo. Desafiar a los poderosos podía costar la vida. Para la prensa crítica, la muerte de Arce fue una advertencia. Para el poder, un recordatorio de que los métodos podían adaptarse, del garrote al simulacro, de la ejecución a la manipulación de escenas y pruebas. La impunidad, en este caso, no necesitó tanques ni militares, sino una narrativa oficial que nadie en el sistema judicial se atrevió a contradecir. Hoy su nombre sigue siendo evocado como símbolo del riesgo de ejercer el periodismo crítico en Guatemala. Su voz fue silenciada, pero sus textos permanecen como eco de una verdad incómoda que sigue doliendo. La pregunta persiste: ¿fue un suicidio o un asesinato político encubierto? En un país donde la justicia se inclina según el peso del poder, la duda se convierte en sentencia. ¿Qué te sorprende más en estos casos? ¿El perfil de los sospechosos o los fallos del sistema? USA, sospechoso o sistema. Y si este relato te está aportando contexto, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué caso debería ser el siguiente en El Relator Oscuro. Recuerda también suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas investigaciones. En abril de 1993, un crimen horrendo sacudió a Guatemala y abrió un debate que llegaría a los rincones más oscuros de la justicia y la moral pública. Una niña de apenas 4 años, a quien la prensa bautizó con el nombre de Toti, fue secuestrada, violada y asesinada en el municipio de Guanagasapa, Escuintla. El caso no solo estremeció por la brutalidad de los hechos, sino porque se convirtió en el detonante de la primera ejecución pública televisada en décadas, un espectáculo macabro que dividió al país y aún hoy resuena como una herida ética. La investigación fue rápida. 2 campesinos, Roberto Girón, de 49 años, y Pedro Castillo, de 39, fueron detenidos y señalados como responsables. Según la acusación, ambos raptaron a la pequeña, la sometieron a agresiones sexuales y finalmente le arrebataron la vida. El horror del crimen encendió una furia popular sin precedentes. Multitudes exigían justicia inmediata y castigo ejemplar. En un país que llevaba años consumido por la violencia y la impunidad, la indignación social encontró en este caso un símbolo del hartazgo. El proceso judicial que siguió estuvo marcado por irregularidades. Los acusados tuvieron defensores improvisados, estudiantes de derecho sin experiencia suficiente para afrontar un caso que implicaba la pena capital. A pesar de estas deficiencias, fueron condenados a muerte por fusilamiento. El clamor social parecía pesar más que el debido proceso. Durante 3 años, el caso se arrastró entre recursos y apelaciones, pero la presión pública crecía. Los periódicos exigían rapidez, las calles pedían venganza. Finalmente, el 13 de septiembre de 1996, Guatemala presenció algo que no ocurría desde hacía 13 años, una ejecución legal. Y no solo eso, por primera vez fue transmitida en vivo por televisión nacional. Ese día, miles de guatemaltecos se sentaron frente a sus pantallas para ver cómo Girón y Castillo eran llevados al paredón. Atados de pies y manos, con los ojos vendados, fueron colocados frente al pelotón de fusilamiento. Las cámaras captaron cada detalle: el último momento de silencio, la orden de fuego, los disparos que atravesaron sus cuerpos. La muerte se convirtió en espectáculo, en un acto de justicia pública retransmitida en horario estelar. Las encuestas de la época mostraban que alrededor del 80% de la población apoyaba la medida.
Para muchos, aquello no era un acto de barbarie, sino de justicia ejemplar. La furia colectiva encontró alivio en la sangre derramada. El mensaje era claro. El Estado respondía a la violencia con violencia y la transmitía como escarmiento. Sin embargo, con el paso de los años, la visión del caso cambió. En 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por múltiples violaciones de derechos. El tribunal señaló que los acusados no habían tenido defensa adecuada, que la imposición de la pena de muerte había sido obligatoria, sin posibilidad de individualizar la pena, y que la transmisión televisada constituyó un trato cruel, inhumano y degradante. El Estado había convertido un juicio irregular en un espectáculo de muerte. El caso de la niña Toti muestra dos caras de una misma moneda. Por un lado, el dolor inmenso por un crimen atroz contra una inocente. Por otro, la respuesta de un sistema que prefirió satisfacer la sed de venganza social antes que garantizar un proceso justo. La memoria de la víctima fue utilizada como bandera para justificar la pena máxima, mientras las garantías básicas del debido proceso eran barridas por la presión pública. Más allá de los culpables o inocentes, lo que quedó grabado fue la imagen de un Estado que utilizó la pena de muerte como herramienta de legitimidad, exhibiendo el castigo como si fuese un espectáculo. Una sociedad herida, harta de la impunidad, celebró aquel momento como victoria. Pero con el tiempo, la pregunta se volvió inevitable. ¿Se hizo justicia o se cometió otro crimen en nombre de la justicia? Hoy, el caso sigue siendo recordado no solo por la brutalidad contra la pequeña Toti, sino porque abrió una discusión más amplia. ¿Puede un país que busca sanar sus heridas normalizar la violencia como respuesta? La Corte IDH respondió con claridad: no. Pero para miles que vieron aquel fusilamiento en vivo, la imagen sigue siendo un símbolo ambiguo, mezcla de justicia y venganza, de dolor y espectáculo. El eco de los disparos en 1996 todavía resuena en la memoria colectiva. Un crimen atroz se encontró con una justicia apresurada, y la consecuencia fue un doble legado: la tragedia de una niña inocente y la vergüenza de un Estado que televisó la muerte como si fuera entretenimiento. El 5 de septiembre de 1980, el corazón de Guatemala fue sacudido por una explosión que marcó la memoria de toda una generación. En el Parque Central, frente al Palacio Nacional, una bomba estalló en medio de una concentración masiva de apoyo al gobierno militar de Fernando Romeo Lucas García. El estallido fue devastador. 7 personas murieron y decenas resultaron heridas, muchas de ellas transeúntes sin ninguna relación con el conflicto. La investigación señaló a grupos guerrilleros, en particular al Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, que buscaban demostrar su capacidad operativa en la capital. Décadas después, Gustavo Meoño, exdirigente del EGP, reconocería que el atentado había sido un error fatal, un acto de violencia indiscriminada que terminó golpeando a civiles inocentes. Según su versión, la bomba debía estallar en un momento en que la plaza estuviera vacía, pero un fallo en el mecanismo detonó la carga cuando estaba abarrotada. El resultado fue el mismo: sangre, miedo y terror. La población civil pagó el precio de un conflicto que, tanto desde el Estado como desde la insurgencia, utilizaba la violencia como lenguaje. Para muchos, ese día quedó grabado como el recordatorio de que la guerra no solo arrasaba aldeas indígenas en el interior del país, sino que podía golpear en el mismo centro de la capital. La historia personal del cineasta Kenneth Müller ilustra el impacto de aquel día. Su hermano, apenas un bebé de 3 meses, quedó sordo de por vida a causa de la onda expansiva. Un símbolo de cómo los efectos de la violencia se extendían más allá de los muertos y heridos visibles, se infiltraban en las vidas de familias enteras, dejando secuelas físicas y psicológicas irreparables. El atentado del Parque Central fue, en palabras de muchos, un crimen contra la población civil. Aunque buscaba debilitar al régimen militar, terminó reforzando la narrativa del gobierno, que la guerrilla era capaz de matar indiscriminadamente, y con ello justificó más represión, más miedo, más control.
Avancemos ahora a 2025. Guatemala, formalmente en democracia, carga aún con las sombras de su pasado. El 18 de abril de 2024, en el municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, 2 hombres fueron detenidos por la Policía Nacional Civil. Sus nombres: Eldin Choc, ciudadano guatemalteco, y Milton Santamaría, de nacionalidad canadiense. Lo que debía ser una simple detención se transformó en un crimen de Estado. Según la investigación del Ministerio Público, ambos fueron trasladados a la subestación policial local, donde fueron insultados, golpeados y torturados. La violencia se intensificó cuando revelaron que eran pareja. Los agentes, entre risas e insultos homofóbicos, redoblaron la brutalidad. Eldin fue estrangulado. Milton murió a causa de hemorragias internas tras las palizas. Sus cuerpos fueron arrojados sin dignidad, Eldin en un barranco, Milton en una camilla que nunca llegó a un hospital. La comunidad reaccionó con furia. San Andrés Itzapa ya había denunciado antes los abusos del jefe de la subestación, pero nunca se les escuchó. Esta vez, la indignación desbordó los límites. Vecinos incendiaron la comisaría como acto de protesta, un gesto desesperado para visibilizar la impunidad. El crimen tuvo un eco aterrador. Las prácticas de contrainsurgencia de los años 80, detención ilegal, tortura, ejecución extrajudicial, ocultamiento de cadáveres, habían regresado ahora bajo un uniforme policial supuestamente democrático. Era como si el país hubiera viajado en el tiempo, del bloque de concreto que mató a Monseñor Gerardi, a las manos que asfixiaron a Eldin, de la bomba del Parque Central a las botas que pisotearon a Milton. Los métodos cambiaban de escenario, pero no de lógica. El poder comunicaba su control a través de la violencia. El repunte de homicidios en 2025, sumado a este caso de alto impacto, puso en evidencia la fragilidad del sistema de seguridad y la vulnerabilidad de las minorías. Mientras las autoridades celebraban supuestos logros en la reducción del crimen, las cifras oficiales mostraban lo contrario. Más asesinatos, más terror, más desconfianza. El puente entre 1980 y 2025 es claro. En ambos extremos de la línea temporal, la violencia se utilizó como mensaje. En 1980, la guerrilla proyectó poder a través del terror indiscriminado. En 2025, la policía transmitió miedo a través de la ejecución de 2 hombres cuya única falta fue amar libremente. En los 2 casos, la víctima fue la población civil. Este último relato nos recuerda que la historia no está muerta. Respira en cada rincón de la Guatemala contemporánea. La impunidad no es un residuo del pasado, es un sistema activo que se recicla y se adapta, desde la bomba en el centro de la ciudad hasta la celda oscura de una subestación policial. Y sin embargo, hay resistencia. Las familias que no callan, las comunidades que protestan, los periodistas que arriesgan todo por publicar, los jueces y fiscales que a pesar de amenazas intentan seguir adelante. Guatemala es un país atrapado entre la sombra del miedo y la luz frágil de la memoria. ¿Crees que la prensa en estos casos ayudó a esclarecer o más bien confundió a la opinión pública? Y con esto cerramos este viaje por 5 crímenes emblemáticos, desde el femicidio de Cristina Ciecaviza hasta la ejecución extrajudicial de San Andrés Itzapa, pasando por la voz silenciada de Monseñor Gerardi, la muerte sospechosa de Hugo Arce y la tragedia de la niña Toti. Hemos visto un patrón: la impunidad como constante, la violencia como lenguaje y la memoria como única resistencia posible. Si quieres más investigaciones profundas, suscríbete a El Relator Oscuro, comparte este video y explora nuestra playlist de True Crime, porque la memoria no puede ser silenciada y cada caso contado es un paso contra la impunidad.